Bueno, bienvenidos. Un gusto poder estar con ustedes y que hayan llegado esta tarde. Esta tarde somos poquitos aquí en la iglesia, pero no importa. Dice que no es la cantidad, es la calidad lo que vale, ¿cierto? Claro, pues y llegamos los buenos. Ah, un gusto también ver a los amigos y hermanos de Zoom que se han unido durante toda la semana. Hemos tenido un buen grupo de personas que se han unido y han llegado a través de Zoom y queremos regocijarnos con ellos también. Muy bien, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Oramos y luego nos vamos al tema. Muy bien, oremos. Querido Señor, en esta tarde, ya cuando el sol está a punto de ponerse, queremos darte gracias por la semana que ha pasado. Ha sido una semana especial, una semana linda, Señor, en la cual tú nos has hablado a todos, nos has acercado a ti, Señor, te hemos podido ver en tu hermosura y comprender misterios que de otras maneras, Señor, no podríamos haber entendido. Gracias, Señor, por dejar el conocimiento maravilloso en tu palabra. Y ahora queremos pedirte que nos hables nuevamente, Señor, que tú te acerques a estos momentos a nosotros aquí en la iglesia y a nuestros amigos y hermanos que están a través de Zoom. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón, que el Espíritu Santo nos hable a nosotros, cada uno en forma individual, Señor, para que aquello que escuchemos tenga valor personal. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, están, pero tan dispersos por todos lados. Mejor se me hubieran juntado todos en el medio. Algo le está pasando a mi control. ¿Qué pasa, muchacho? A ver, ahí estamos. Muy bien. El miércoles de noche, yo pienso que investigamos uno de los temas más misteriosos en la mente de muchos, que es el origen del mal. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Y descubrimos de que, ah, el otro, ya, hay tanto micrófono que prenderse que al final se me olvida. Muy bien, ahora sí. ¿Ya está prendido ya? ¿Sí? Ahora sí. Ahí estamos, sí. Ya. Ahora se me escuchan los de acá. Entonces, descubrimos de que Dios no es el originador del mal. Es imposible que Dios sea el originador del mal porque ya habíamos visto que Dios por naturaleza es amor. Y en el amor no hay maldad. En el amor no hay nada malo. El amor es sublimemente bueno, ¿no les parece? Entonces, teníamos que investigar el asunto del mal porque al mirar alrededor de nuestro planeta nos damos cuenta de que las cosas no son buenas. Y lo que más causa ira y amargura contra Dios es el sufrimiento. Yo como pastor, ese es de 100 preguntas que la gente tiene, 99 preguntas son en cuanto al sufrimiento. ¿Por qué? Y la gran mayoría de las personas que niegan a Dios, que se arrancan de Dios, ateos y todo eso, es porque ellos no entienden el asunto del sufrimiento. Se han dado mil y una respuestas al sufrimiento, pero no son respuestas que satisfacen al alma. Pueden ser respuestas uh, teoréticas, intelectuales, pero cuando uno sufre, cuando pasan las cosas mal, cuando hay dolor, entonces es tan solo la respuesta bíblica que trae paz al alma, porque no es Dios el que nos hace sufrir. El sufrimiento no se originó en nuestro Dios. Nuestro Dios no es como el yin y el yang, que tiene una parte buena y una parte mala. Dios es absolutamente bueno. ¿En quién se originó el mal?
en un ángel en el cielo, ¿se acuerdan? Su nombre era Lucifer, ese es el nombre latino. A ver si se acuerdan del nombre hebreo. Heilel, el lucero de la mañana, el que llevaba la luz del conocimiento de Dios a través de los mundos creados. El gran querubín que estaba en la misma presencia de Dios, que Dios lo creó perfectamente bello, acabado en perfección y sabio. Probablemente el primer ser creado. Estaba la deidad, Dios el Padre, Espíritu Santo y el Hijo, y luego venía Lucifer. ¿Por cuánto tiempo Lucifer fue feliz en esa posición de morar en la presencia de Dios, de ser el ángel que guiaba al universo en la adoración de Dios? Tenía su don más grande, era el don de la música. ¿Cuánto tiempo fue feliz en eso? No sabemos, pero debe haber sido mucho tiempo. Hasta que, ¿qué ocurrió con él? Sacó los ojos de Dios y comenzó a centrarlos en sí mismo, y nació en su corazón la ley opuesta a la ley del amor, que es la ley del egoísmo. Y el egoísmo dio paso al orgullo, y el orgullo llevó a Satanás a odiar a Dios, odiar lo bueno, y decidió en su corazón entonces tomar el trono y establecer su reino, un nuevo trono, una nueva ley para el universo, y su sueño era gobernar sobre el universo y él ser Dios. Él quería ser el Altísimo. Entonces, ¿qué hubo en el cielo? Hubo guerra en el cielo. ¿Qué fue la guerra? La guerra fue un golpe de estado, el primer golpe de estado que alguna vez se haya dado. Trató Lucifer de darlo en el cielo a Dios. ¿Por cómo fue que un ser creado puede creer que él puede destruir al creador? Es porque el orgullo enceguece. Y además él conocía el carácter de Dios, que por ser amor, Dios no se iba a defender a sí mismo. Iba a poner la otra mejilla. Entonces él calculó y vio de que tenían grandes chances ellos de tomarlo por fuerza, pero Miguel, que era el gran general de los ejércitos del cielo, Dios mismo él, pero viviendo entre los ángeles como uno de ellos, el Hijo de Dios, Jesús, él encabezó la defensa del cielo, y por supuesto Satanás perdió, fue echado. Y nos dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado, ¿dónde? En tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos como el apóstol Pablo dice de que ellos son los príncipes, las potestades de las tinieblas. Ellos moran en este mundo. ¿Y dónde fue que él fue arrojado y sus ángeles? A la tierra. Y nos preguntamos, la pregunta natural es, ¿por qué fue arrojado a la tierra y no fue arrojado a Saturno, Urano o un planeta en otra galaxia? ¿Por qué tuvieron que echarlo a la tierra? Entonces, si no entendemos el carácter de Dios, aquí podemos echarle la culpa a Dios de ser un Dios arbitrario. Y podemos echarle la culpa que el mal que hay en este mundo es la culpa de Dios porque él echó a Satanás a la tierra. Entonces tenemos que hacer investigación. Tenemos que buscar respuesta. ¿Y dónde vamos a encontrar la respuesta? En la palabra de Dios. La única fuente de absoluta verdad. Otras declaraciones, todo conocimiento debe ser puesto bajo la lupa de la Biblia. Y solo aquello que esté de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios debe ser aceptado como verdad. Todo el resto rechazado. Por ejemplo, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La ciencia secular casi unida niega eso y dice que la tierra fue creada a través de ¿qué? De un proceso llamado evolución. Y toda la ciencia se pone eso, las mentes llamadas más grandes dicen de que nosotros llegamos a la vida a través de la evolución, que todo el universo llegó a la existencia a través de la chance. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién creemos? A la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios es la única fuente de absoluta verdad. Si tú y yo no tenemos conocimiento científico para rebatir al científico, tú y yo podemos tener un conocimiento que es mucho mayor que el conocimiento científico, la palabra de Dios. Y un niño puede entender lo que está escrito aquí, lo básico. En el principio creó Dios. Amén. Entonces nos vamos ahora a investigar la realidad del por qué Satanás fue echado a la tierra. Y para eso tenemos que irnos al principio de la historia de nuestro planeta. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos la primera verdad escrita en este libro. Lo primero que tú te vas a encontrar al leer la Biblia, la primera frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase desbarata todo el sistema científico en el cual nuestro mundo está basado en este momento. Las Sagradas Escrituras dicen, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dijo en su corazón? El necio. Así que no importa cuántos títulos, cuántos años un ser humano haya pasado estudiando, si él llega a la conclusión que no hay Dios, no le sirve de nada, es necio, es como que nunca hubiese aprendido, porque de acuerdo a la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Podemos tener conocimiento, pero si no tenemos a Dios en nuestro corazón, somos necios, no somos sabios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, tarea para la casa, toma tu Biblia y lee todo Génesis 1, capítulo 1, 2 y 3, para que leas el contexto de lo que vamos a aprender hoy. Así que Dios creó el cielo, la tierra, todo proviene de su mano. ¿Y cómo lo creó, dice la Biblia? Simplemente Él habló. ¿Se imaginan el poder maravilloso? A medida descubrimos los secretos que Dios ha creado a través de su poder creador, vamos corroborando lo que la palabra de Dios dice. Dice que Dios habló. ¿Y saben ustedes cuál es la palabra más larga que se encuentra en el universo? El DNA. Es una palabra. El DNA es una palabra, ¿sí? Porque comienza y no tiene comas, no tiene puntos, es simplemente una palabra grande. Yo escuchaba científicos ayer disputando esto y uno de ellos dijo, el DNA nos muestra que la esencia del universo es una palabra. Y claro, la palabra, la Biblia nos dice que el cielo y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Dios dijo, sea y fue hecho. ¡Qué poder maravilloso! Crear misterios que por cientos de años la ciencia ha estado investigando y con todos los avances que ahora tenemos, todavía cada vez que se inventa un microscopio más grande, se encuentran cosas más maravillosas dentro de la célula. En el tiempo de Darwin se creía que la célula era algo tan sencillo. Ahora se han dado cuenta que la célula, una pequeña célula, es tan compleja como una ciudad. ¿Y cómo lo hizo Dios? Se ha hecho y fue hecho. Qué increíble, ¿no? ¿Qué poder tiene Dios en su mente? Que aquello que Él piensa, lo habla y cuando lo habla, llega a ser. Por eso Dios no puede mentir. Y dice la Biblia que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, ya sea en el mundo telescópico, en el mundo microscópico, fue creado ¿en cuánto tiempo? En 6 días. La creación duró 7 días, pero todo fue creado en 6 días y en el 7º día Dios descansó. Creó el tiempo santo, el tiempo para Él y nosotros, el día que le pertenece a Él. 6 días, eso fue todo. Y la creación no son millones y millones de años, por lo menos de nuestro planeta y a lo mejor de nuestra galaxia, tan solo 6,000 años atrás. Somos un mundo joven. Y dice
Al fin de la creación del sexto día, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era, leamos juntos. Bueno, ¿cómo? En gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Cómo era de bueno? En gran manera. Así que cuando Dios termina el planeta que Él creó como un regalo para la raza humana, Dios observa el planeta, observa a Adán y Eva, y el corazón de Dios late de alegría porque lo que ha creado es bueno en gran manera. No hay nada malo, no hay muerte, no hay dolor, no hay nada que manche su creación. Cuando Dios le otorga el planeta a nuestros primeros padres, el planeta era muy bueno, muy bueno. Es esencial entender esto. Y luego dice el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que, ¿cómo fue creado el hombre y la mujer? Fueron creados en la imagen de Dios. ¿Hay algo malo en la imagen de Dios? ¿Hay algo malo en Dios? No. Si Dios es amor, el hombre fue creado con una naturaleza llena de amor. Si Dios es justo, el hombre era justo. Si Dios es santo, el hombre era santo. El hombre era justo, santo, puro, bueno, misericordioso, caritativo, tierno de corazón, como Dios era, porque el hombre llevaba la imagen de Dios. El carácter de Dios era el carácter del hombre. Así que cuando Dios creó al hombre, lo creó en su imagen. El hombre no es un animal. El hombre es un orden de creación distinto al mundo animal. Dios no puso su imagen en los animales, ni en las aves, ni en los reptiles. Dios puso su imagen en el hombre. El hombre no es un animal. Cuando tú escuchas los documentales y hablan de la evolución y hablan de la evolución del hombre, nos comparan a animales, pero nosotros no somos animales, no somos creación animal. Nosotros somos una creación tan alta que dice que fuimos creados un poquito menor que los ángeles. Somos una creación exaltada que llevamos en nosotros la imagen de Dios. Así que Dios debe tener una imagen, porque si no nos podría haber creados a nosotros. Cuando escuchamos hablar al mundo, por ejemplo, de la nueva era, creen que Dios es una esencia que se encuentra por todos lados. Dios no es una esencia, Dios es una persona. La Biblia dice que Él tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, Él piensa, tiene un corazón que ama, tiene sentimientos, tiene un cuerpo. No es un ser humano, pero es una persona espiritual, de naturaleza espiritual, no carnal como nosotros. Y nosotros, en el principio, llevábamos la imagen de Dios, tanto físicamente, moralmente, en nuestro carácter, en nuestro espíritu, llevábamos la imagen de Dios. Qué maravilloso de haber sido ser humano en esos días, ¿no les parece? El versículo 28 nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué posición le dio Dios al hombre, al ser humano en el planeta Tierra? Se fijan, la palabra dice, y señoread. ¿Cuál es la posición que Dios le da al hombre? De ser vicerregente de Dios en el planeta. Esto nos habla del carácter de Dios. Dios no es un déspota, Él no es un tirano, no es un controlador. Dios comparte el gobierno de su universo con su creación. Y aquí lo vemos claramente. Dios crea el mundo y le pone el mundo en las manos a Adán y a Eva para que ellos lo gobiernen junto con Él.
Dios comparte, lo vemos con los 24 ancianos que lo rodean a Dios como consejeros. Están ahí al lado de Él, gobernando el universo, tienen coronas, tienen poder para gobernar. Así que Dios no es déspota, el amor no es despótico, el amor comparte y lo vemos a Dios haciendo eso. Amén. Así que al final de la creación, Dios le otorga el planeta. ¿En qué condición a Adán y a Eva? ¿Cómo era el planeta? Bueno en gran manera. ¿Cómo era? Bueno en gran manera. ¿Y cómo era la raza humana? Era perfecta en la imagen de Dios, eran buenos como Dios. Y luego Dios le otorga el planeta a Adán y a Eva para que ellos lo gobiernen. ¿Está eso claro? Ya. Dios crea a Adán y a Eva como todos sus seres morales e inteligentes con el don de libertad. Ellos han de aprender a escoger amar a Dios. El amor a Dios no está programado en el alma del ser humano para que amen a Dios en forma automática. El amor debe ser algo que fluye voluntariamente del alma del ser humano a su creador. El ser humano fue creado libre y miren lo que Dios hace con Adán y Eva. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué tuvo Dios que poner este arbolito en el medio del jardín? Porque si no lo hubiera puesto, no estaríamos en el problema que estamos ahora, ¿no les parece? ¿Será que Dios se equivocó en poner ese arbolito ahí en el medio del jardín? En vez de haber puesto un árbol de manzanas, podría haber puesto un mango y estaríamos todos felices. ¿Por qué Dios puso? Porque Dios no se equivoca y nunca hace nada malo. Así que ese árbol debe haber tenido un buen propósito, ¿no les parece? Bueno, veamos pues, veamos yo he encontrado 4 razones por las cuales Dios puso el árbol ahí. La primera y más importante de las razones era de que el árbol era una garantía de que ellos eran libres. Dios les puso una oportunidad de escoger e ir en contra de su voluntad. Si el árbol no hubiese estado ahí, Adán y Eva, la libertad habría sido una teoría, no habría sido una realidad. Si ellos llegaban a dudar su libertad, todo lo que tenían que hacer era mirar el árbol. Y el árbol les predicaba fuerte: ustedes son libres y ustedes tienen la libertad y el poder de desobedecer a Dios. ¡Wow! Pero la desobediencia traía consecuencias, así como la obediencia trae consecuencias, ¿cierto? Así que la primera razón del árbol es que es garantía de la libertad. Segundo, es una prueba de su lealtad. ¿Por qué una prueba? ¿Por qué Dios tiene que probarlos? Porque el mal se originó ya en el cielo, ya entró el mal al universo, y porque Adán y Eva son seres libres, ellos tienen ahora un deber moral. No son como los animalitos, nadie prueba a los animalitos, pero al ser libres, al tener la capacidad moral de escoger entre el bien y el mal, entonces ahora yo he de ser probado. ¿Por qué? Se va a dar la oportunidad de que escojan entre servir a Dios y no servir a Dios. Y el árbol es el lugar donde va a ocurrir. Es la prueba de la lealtad. Si ellos escogen obedecer a Dios, nada cambia y el mundo seguirá siendo feliz por la eternidad. Tercero, es un recordatorio. El árbol es un recordatorio de la propiedad de Dios, que este mundo le pertenece ¿a quién? A Dios. Y que ellos mismos están bajo autoridad. Y esto es algo que al ser humano no nos gusta ahora. ¿Sabes tú
cuál es una de las razones por la cual el ser humano ha inventado la teoría de que no hay Dios? Porque nosotros queremos hacer lo que nos parezca, queremos vivir nuestra vida como nos da la gana y no queremos darle cuenta a nadie. El árbol era un constante recordatorio para Adán y Eva de que ellos estaban bajo la autoridad divina y que el dueño de este mundo era Dios, porque él tan solo podía decir: de todos los árboles puedes comer, pero de este arbolito no comerás. ¿Por qué podía decir eso él? Porque él era el dueño, él es el dueño del planeta, ¿sí o no? Él es el creador. El planeta legalmente le pertenece a Dios. Ahora Dios le dice a Adán y Eva: ustedes van a gobernar el mundo para mí, por lo tanto van a ser probados si son leales a mí, y yo les doy la oportunidad de obedecerme o desobedecerme, pero si me desobedecen, la paga de la desobediencia es muerte, es lo natural. Desde el principio Dios se los dijo, ¿sí o no? No hubo nada escondido. Y cuarto, el árbol era una protección contra Satanás, porque el único lugar donde Satanás podía tentarlos era en ese árbol. Si ellos no se acercaban al árbol, Satanás nunca los podría haber tentado. ¿Se ven que el árbol era bueno? ¿Se dan cuenta que el arbolito era bueno? Toño, podríamos prender el aire acondicionado porque se me están quedando dormidos los amigos por aquí. Porque hace calor. Muy bien. Entonces, si el árbol era la protección contra Satanás, si el árbol era una prueba para ellos, si el árbol era donde ellos podían escoger ser libres o no ser libres, ¿dónde creen ustedes que Satanás les iba a atacar? Si el árbol era el símbolo de la autoridad divina en este planeta y Satanás busca ser Dios, ¿dónde iba a atacarlos a ellos? En el único lugar donde podía atacarlos, en el árbol. Entonces, vamos a ver la tentación. Establecimos bien los principios, ¿no? Hasta este punto, vemos que la raza es feliz. Dios crea una raza perfecta, un mundo perfecto, bueno, le otorga a Adán y Eva el mundo en sus manos para que ellos lo gobiernen y les da libertad de conciencia, los pone bajo prueba y son responsables de sus acciones ante Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, los primeros 3 capítulos de Génesis son el fundamento de las Sagradas Escrituras. Si tú sacas los primeros 3 capítulos de Génesis, el resto de la Biblia no tiene sentido. Los 3 primeros capítulos de Génesis nos dan la razón para la historia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos dice que Jesús vino a morir y que Él murió por nosotros, fue crucificado por nosotros. Pero si no tuviéramos los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿entenderíamos el por qué Cristo vino a morir por nosotros? No. Los primeros 3 capítulos de Génesis son esenciales y Satanás los odia. Y por eso ha tratado de erradicarlos. En el versículo 1 del capítulo 3 leemos: pero la serpiente era astuta. ¿Qué serpiente estamos hablando aquí? Satanás. La serpiente antigua, ¿se acuerdan? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo? De todo árbol del huerto podéis comer. Pero la serpiente toma las palabras de Dios y las tergiversa, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque él quiere llevar a Eva a dudar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a querer hacer? Creando confusión en la mente de Eva. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Qué cuadro está presentando él de Dios a Eva? Un Dios egoísta, ¿cierto? Eva responde y le dice:
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. Y ella ahora va a citar lo que Dios dijo. Miren, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Fue eso lo que Dios dijo? No, Dios nunca dijo no le tocaréis. Dios dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué crees tú? Esto no está en la Biblia, pero ¿qué crees tú que la serpiente hizo cuando Eva le dijo no tocaréis? Yo pienso que le debe haber sacado una fruta y habérsela puesto en la mano. Y luego la serpiente le dice, miren, la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. ¿Qué disyuntiva ahora tiene Eva en su mente? Es una disyuntiva. ¿Por qué? Porque en sus oídos están las palabras que su esposo le ha dicho de lo que Dios dijo. Recuerden, el mandamiento Dios se lo dio a Adán. Eva todavía no había sido creada. Porque Eva fue creada en sujeción a su esposo. Ella estaba bajo autoridad. Adán estaba bajo la autoridad divina. Eva estaba bajo la autoridad de Adán. Ambos bajo la autoridad de Dios. Y fue Adán el que le contó el mandamiento y le debe haber dicho: Eva, no comamos ni lo toquemos para no meternos en problemas. ¿No les parece? Entonces ahora Eva se encuentra en una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? Ahora ella tiene dos palabras. Satanás le ha dicho: no morirás. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Ciertamente morirás. Así que ahora ella tiene que hacer una elección. Ella tiene que escoger. ¿Qué es lo que tiene que escoger? Primero, ¿a quién le va a creer? ¿A Satanás? ¿A la serpiente? Ella no sabe que es Satanás. ¿O a Dios? Y al que ella crea, donde ella ponga su fe, la palabra que ella crea, va a ser la persona que ella va a obedecer. Es natural, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Se fijan el principio? ¿A quién obedecemos? ¿A quién obedecemos? ¿Qué ocurre? Al que tú escoges someterte. Y la sumisión es un acto de la conciencia, es un acto de escoger. Al que tú escoges someterte, te haces esclavo. La sumisión a través de la obediencia. Y para someterte tienes que creer lo que dice. Así que Eva estaba ella luchando por su futuro en esto. Tenía que escoger. Ella podía escoger decir: no, yo no quiero tener nada más que eso, y ella podría haberse arrancado y habría sido libre de la tentación, pero no lo hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Se fijan ahí el principio del egoísmo? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se fijan cómo Satanás la está tentando con qué? Con el egoísmo. Complácete a ti misma. En la frase anterior, el enemigo le había dicho: porque sabe Dios que del día que de él comieres, tus ojos serán abiertos. Dios te creó ciega. Él no te ha mostrado todas las realidades. Tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal, y serás
como Dios. En otras palabras, el Dios que tú crees que es tan bueno no es tan bueno. Le tergiversó el carácter divino, le pintó un Dios egoísta, a un Dios que tan solo él quería ser Dios, a un Dios que había enceguecido a su creación y los mantenía a un nivel para que él fuese Dios. Y luego la tentación la ataca a su naturaleza, que no es caída, pero todos tenemos una naturaleza carnal. Y la lleva a desear complacerse ella al costo de lo que Dios había dicho. Ese es egoísmo. Porque en ese momento Eva escogió amarse ella más que a Dios. Y rompió la ley del amor, la ley de los 10 mandamientos. Y dice, y tomó de su fruto y comió. Hasta este momento había sido tan solo tentación. Hasta aquí ella podría haber dicho, no, no lo como. Y si ella no hubiese comido, no habría caído. Pero el momento que ella cedió a la tentación y hizo el acto, ella pecó. Desobedeció la ley. Y luego dice, y dio también a su marido y él comió con ella. El plan maestro del enemigo, él sabía de que si atacaba a Adán iba a ser mucho más difícil porque Adán había recibido el mandamiento de Dios. La parte más débil de la unión era Eva, y si él hacía caer a Eva por el hecho de que Adán estaba controlado por el amor, por la ley de amor, él sabía que tenía grandes chances de llevar a Adán a la sumisión a su esposa por amor. Y el plan trabajó, pues. Cuando Adán vio a su esposa, él sabía que había caído. Él no fue engañado, Eva fue engañada. Él escogió, por amor a su esposa, caer. Wow. Entonces, en ese momento, ¿qué ocurrió? Dice el libro de Juan capítulo 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Adán cayó, porque él era la cabeza del planeta, él era el príncipe de este mundo. Dios le había dado la posición de príncipe porque él era el rey, iba a gobernar, él era el hijo de Dios, por lo tanto él era el hijo del rey. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Un príncipe. Adán era el hijo de Dios, él era el príncipe, pero cuando él cayó, ¿qué ocurrió? Satanás usurpó el don que a Adán le otorgó. Adán, al someterse, llegó a ser un esclavo de Satanás. Satanás lo conquistó y al conquistarlo a él, ¿qué conquistó? Su territorio. ¿Cuál era el territorio de Adán? La tierra. Entonces, ¿ahora entienden por qué Satanás fue echado a la tierra? ¿Por qué? Porque nuestro papito Adán se sometió y llegó a ser su esclavo. Entonces el mundo no sufre, el mundo no está controlado por el mal, por el pecado, por el dolor, por el vicio, porque Dios es un Dios malo. El mundo sufre porque nuestros primeros padres escogieron libremente someterse a la voluntad del enemigo y a través de ello sometieron al mundo a la esclavitud. Satanás se convirtió en el gobernante de este mundo. ¿Y cuál fue el resultado natural de la ley del egoísmo? Llenó el mundo de tristeza y dolor. Y yo te digo, querido amigo, nosotros estamos sumamente acostumbrados a esta realidad, pero nosotros vivimos en una realidad terrible, ¿sí o no? Estamos acostumbrados, ya estamos vacunados a escuchar de que, bueno, allá en Pakistán han muerto, no Pakistán, Gaza han muerto 4.000 niños. Sí, qué triste, decimos qué pena, pero ya caminamos unos pasitos, se nos fue, se nos olvidó. A la niña que la mataron, le cortaron la cabeza
la pasearon desnuda y los palestinos la escupían y la golpeaban y todo eso. Nosotros, oh, qué terrible. Pero ya, es como agua para el pato, ¿sí o no? Escuchamos de crímenes, de violencia y más aún nos sentamos a mirar películas que son inmorales, violentas, usan malas palabras y después, ¡ja, ja, qué buena la película! ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos saturados del mal y creemos que esta es la verdadera realidad. Pero esta no es la realidad que Dios creó. Cuando nos toca personalmente, ahí es cuando nos quejamos, ¿cierto? Ahí levantamos las manos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué a mí, Señor? Y ahí nos enojamos. Pero cuando estamos insulados como que nada nos pasara y nos andamos agachando por todos lados para que no nos llegue, creemos que todo está bonito, que todo está bien, pero vivimos en una realidad terrible. La enfermedad, hospitales, cárceles, cementerios. ¿Cuántos millones de personas mueren diariamente? ¿Cuántos mueren de hambre? ¿Cuántos niños en este momento están viviendo en esclavitud sexual? ¿Cuántos hogares están siendo aniquilados por el divorcio? Niños trastornados por lo que pasa en los hogares. Y nosotros, para nosotros esto es normal, pero no es normal. ¿Qué es el pecado? El pecado tiene que ser algo terrible, ¿no les parece? Dice el libro de Primera de Juan 3:4, la definición que la Biblia, dos definiciones del pecado en la Biblia. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, porque pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? La transgresión del pecado, la desobediencia de la ley de Dios es pecado. De aquellos 10 mandamientos que vimos el otro día, ¿se acuerdan? Los mandamientos de amor que definen el amor, que definen la felicidad, la libertad. Cuando nosotros conscientemente violamos esos mandamientos, es pecado. Y el pecado debe ser algo terrible porque Eva y Adán no mataron a alguien, no violaron a alguien, no mintieron. Eva y Adán quisieron, se comieron una fruta prohibida y miren el dolor que trajo la desobediencia. Así que el pecado debe ser algo terrible. Nosotros debiésemos estar aterrorizados del pecado, ¿no les parece? Así que el pecado es el acto de violar la ley de Dios. Romanos 7:23 nos dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es el pecado en este versículo? El pecado en este versículo es un principio que nos controla de adentro. Está escrito en mis miembros, está escrito en mi naturaleza, está escrito en mi DNA. Yo soy un esclavo del pecado. Cuando nuestros padres pecaron, le cedieron la naturaleza al enemigo y el enemigo implantó en el corazón humano el principio del pecado y este principio, que es la ley del pecado, nos hace esclavos al pecado. Para nosotros es natural hacer lo malo. Somos esclavos de aquello. El pecado transformó la naturaleza humana. Déjeme darle unas vislumbres de lo que la Biblia dice de nuestra naturaleza. Génesis 3:7. Mire la reacción de Adán y Eva cuando pecaron. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué les vino? Vergüenza. Hasta ese momento nunca habían tenido vergüenza. Ahora les viene vergüenza, les viene culpa. Se sienten sucios, se sienten desnudos, malos. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó? El pecado, ¿qué implantó en el corazón humano? Miedo hacia Dios. Ahora ya no veían a Dios como un padre amoroso, sino que veían a Dios como ¿qué? Como un enemigo. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Se fijan lo que ocurre aquí?
El hombre le echa la culpa a la mujer. ¿Qué es el resultado de qué? Su naturaleza cambió. Él estuvo dispuesto a morir con su mujer cuando estaba controlado por el amor. Ahora está controlado por el pecado. ¿Y qué? Inmediatamente le echa la culpa a ella. Él quiere salvarse el pellejo y prefiere que ella muera. ¿Por qué? Porque se volvió egoísta. ¿Se fijan? Y desde ese momento, el ser humano siempre le anda echando la culpa ¿a quién? A otro. A otro. Nunca queremos tener responsabilidad de nuestras acciones. Así que, ¿qué trajo el pecado? Inmediatamente vergüenza, culpa, miedo de Dios, culpar a otros y finalmente nos volvió egoístas. ¿Te hago una pregunta? ¿Eres egoísta? ¿Somos egoístas? Si dices que no, es porque eres egoísta. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón. ¿Qué es el corazón? La mente, nuestra naturaleza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y cuál es la próxima palabra? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay un dicho que dice, conócete a ti mismo. Imposible, es imposible conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú te engañas a ti mismo. Cuando tú vas a las cárceles, los presos creen que todos son buenos. Sí, tú ándate a meter a un pub y todos los borrachos creen que están haciendo lo bueno. Sí, y tú te crees bueno. Sentado aquí tú te crees bueno. Y sin embargo la Biblia dice que nosotros somos perversos. Mire, otro versículo en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo. ¿Cuántos justos hay? Ni aún uno. ¿Qué es justicia en este verso? Es el carácter divino. No hay nadie que tenga el carácter de Dios. Esa bondad, esa pureza, esa santidad, nadie la tiene. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, lo perdimos. Mire el apóstol Pablo hablando de sí mismo en Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Cuánto bien había en el apóstol Pablo? En su naturaleza carnal, ¿cuánto bien? Nada. Entonces, si el apóstol dice, no hay nada bueno en mí, ¿quiénes somos nosotros para creernos buenos? El ser humano se cree bueno hasta que se encuentra con Cristo. Y el Espíritu Santo le abre sus ojos para ver su verdadera realidad. Es entonces que el ser humano se da cuenta de su verdadera condición, y es por eso que muchos se alejan de Cristo, porque es doloroso el verse tal cuales nosotros somos. ¿Sí? Los peores hechos nosotros los escondemos y los cubrimos de bondad. Sí, no hay nada bueno en nosotros. Aquella bondad original se desapareció. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesús nos dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Te hago una pregunta, ¿has mentido alguna vez? ¿Cuántos de aquí han mentido? Yo levanto mi mano porque sí, puedo levantar las dos manos. Y acaba de mentir, doctor. ¿Has mentido? Sí. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si tú mientes, ¿qué te haces? Hijo, pues. Al mentir, aunque sea una mentirita blanca, estamos declarando que somos hijos de Satanás, porque para Dios es imposible mentir. Nuestro carácter refleja los rasgos de Satanás. Seamos honestos, hermanos. ¿Eres orgulloso? Sí. ¿Egoísta? Sí. Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué pecamos? Porque somos esclavos del pecado.
Hemos sido naturalmente esclavizados al pecado. Es imposible escaparse del pecado por nuestro propio poder. Es imposible escaparse del pecado por nuestro propio poder, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el pecado te controla de adentro. Para escaparte del pecado te tienes que escapar de ti mismo, imagínate. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es esa imagen que nos dio en el principio. ¿Qué pasa con esa imagen? Estamos destituidos. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuál es esta palabrita? Todos pecaron, pero hay seres humanos que creen que ellos no pecaron. Yo sí, ese viejito que yo conocí, Les, 97 años, estaba conversando un día con él y me contó que él fue a la predicación de este gran predicador, Billy Graham, en los 1950. Y dice, era un gran predicador y yo tuve el privilegio de conocerlo, fui a escucharlo predicar a una iglesia y al final hizo un llamado para los pecadores que fueran al frente. Y un montón de gente pasó, me dijo. Y yo le dije, ¿pasaste tú? Me dice, no. ¿Y por qué no? Porque yo no soy pecador, me dice. Una vez yo golpeando puertas en la calle, cuando vendía libros cristianos, me encontré con una viejita y nos pusimos a hablar de cosas espirituales. Y dice, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir a la iglesia. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo soy buena. Yo no miento, yo no le hago mal a mis vecinos. Yo soy una buena persona. Todos nosotros naturalmente que buscamos sentirnos buenos. Y la Biblia nos dice que ¿cuántos hay buenos? Ni aun uno. ¿Cuántos pecaron? Todos. Si no lo crees, te vamos a hacer una prueba. Primera de Juan 8, Primera de Juan 1, 8 y 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y Dios nos dejó su ley para que nosotros nos diésemos cuenta si hemos pecado o no. Los 10 mandamientos es el espejo que Dios nos ha dejado para que cuando nos miremos en los 10 mandamientos nos demos cuenta de nuestro pecado. En relación al pecador, la ley cumple dos funciones, el revelar el pecado y condenar el pecado. Es la ley que nos condena. Hagamos una prueba. Dice el Señor Jesús en Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. ¿Qué mandamiento está citando Jesús? El sexto mandamiento. Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano raca, que quiere decir tonto, estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Entonces el Señor Jesús nos muestra que el sexto mandamiento no tan solo tiene que ver con vida física, sino que el sexto mandamiento protege la integridad de la otra persona y cuando tú lo insultas, tú lo maltratas o tú te enojas, no perdonas, estás violando el sexto mandamiento. Te hago una pregunta, ¿has insultado alguna vez a una persona? ¿Sí o no? Claro. ¿Te has enojado a alguien con alguien? ¿Has llevado rencor? ¿Te ha costado perdonar o incluso en este momento hay personas que no puedes perdonar? Estás viviendo en violación del sexto mandamiento, por lo tanto, mereces el fuego. ¡Wow! ¿Te das cuenta que todos hemos pecado? Otro más. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento está citando Jesús? El séptimo mandamiento de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El séptimo mandamiento resguarda la pureza de los pensamientos. Le hago una pregunta a los hombres, no la respondan fuerte. Un día yo me senté frente a mi amigo, que él hasta los 17 años había ido a la iglesia, el viejito, y le cité este mandamiento. Y le dije, Les, ¿tú alguna vez has codiciado a una mujer?
Bajó los ojos y me dijo, Samuel, muchas. Entonces le pregunté, ¿qué te hace eso? Me quedó mirando y me dice, un pecador. Ya, ahí lo dejé. Había caído, ¿se fija? Que él se dio cuenta que sí era pecador. ¿Somos pecadores? ¿Sí o no? Claro, claro que sí. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Miren lo que dice la Biblia, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que nuestra naturaleza naturalmente produce, que son adulterio, por eso nos gustan las películas inmorales, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow, vivimos en una sociedad en que las borracheras son aceptadas como cosa normal. Y la Biblia nos dice que los que practican aquellas cosas no entrarán en el reino de Dios. Y la hechicería, la brujería, ¿qué en cuanto a las películas de Harry Potter, que están llenas de brujería? Los que practican tales cosas y se deleitan en tales cosas, no entrarán en el reino de Dios. Y miren la lista. En otras palabras, los que cuando vivimos en pecado, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que ¿cuántos de nosotros estamos desalojados del reino de Dios? Todos nosotros. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Estamos convencidos de ello? Espero que esta noche te des cuenta que no eres bueno y que eres culpable. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es, la paga del pecado es, la paga del pecado es muerte. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Adán? El día que de él comiere, ciertamente morirás. Desde el principio, hay tan solo dos caminos. Hay un camino que lleva a la vida, que es la ley de Dios, la ley de amor, el vivir por el principio de obediencia por amor a Dios. Y está el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? El camino de la desobediencia, el camino del egoísmo, el camino del placer propio, el camino de hacer mi voluntad y de violar la ley de Dios. Ese camino guía a la muerte. Hay tan solo dos caminos, amigos. Tan solo dos caminos. Y porque todos hemos pecado, todos estamos caminando en el camino ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Si tú fueras al doctor y el doctor te dice, vas a ver aquí al doctor Robalino, te hizo exámenes, rayos, exámenes de sangre, orina, defecación, y los exámenes todos muestran que tienes cáncer terminal. Estás condenado a muerte. ¿Cuál sería tu próxima pregunta? ¿Cuánto me queda? ¿O hay algo que yo pueda hacer para vivir? ¿No les parece que esa es una pregunta importante? Si estás condenado a muerte, en el corazón humano, naturalmente, ¿qué queremos? Vivir, no queremos morir. ¿No te parece? Si hoy fuera tu última noche y mañana no tuvieras para despertar, hoy murieras, ¿en qué camino te encuentras? ¿No te parece que es una buena pregunta? Hace tiempo atrás yo golpeaba puertas y llevaba un cuestionario y la tercera pregunta era, si hoy fuese tu último día y esta noche murieras, ¿qué harías distinto? Toda la gente diga, uy, ¿por qué? Porque todos creemos que tenemos el futuro comprado. Pero nadie tiene el futuro comprado. Hoy, alrededor del mundo, han muerto más de 20 millones de personas. Y mañana, 20 millones de personas. Nada garantiza que entre esos 20 no te encuentres tú o me encuentre yo.
Y la caca más clara tampoco, ¿verdad? Y Picores hoy tú en la bajaras al piel o algo, ahí descanso. duele cuando yo toco, no. Mira esta ropa. Puedes bajar al descanso sabiendo que Va. tienes salvación. Mire, le han hecho una serie Queridos de pruebas. amigos, Bueno, ¿qué lo le que había la dicho Biblia primero dice la es doctora? verdad. Esto no es un Que me juego dijo de Por que favor, estaba niños. alterado se puede con unmute la porque se le está Sí, escuchando Niños, todo al que no aire. se Por favor, se veía puede ahora nada. unmute. puedes entender el sí. por qué esas Y me emociones, dijo que por volvía qué ayer. Como esa ayer no batalla que vio, me existe dijo, en el mira, corazón, por qué la tendencia al mal, por qué, iban a hacer porque una estamos resonancia también, controlados por pero el me la pecado y hice todos hemos pecado, por ¿Resonancia lo de qué? tanto, De la todos cabeza. hemos así. sido Y declarados me dignos de dijo que muerte, ella venía merecemos la más muerte, tarde porque estamos estaba de turno. condenados. Pero Pero como no ha venido, pues no, naturalmente ¿verdad? debiesen hacer en el corazón la pregunta, Que ¿qué nada más que puedo venía un hacer para poquito vivir? ¿Hay alterado el algo que yo hígado. pueda hacer para vivir? Las buenas No, noticias de la Biblia Sí, es que Dios no odia al bueno, pecado. no sé, lo mismo estuvo liada y no pudo pasarse, la Qué compañera en lindo, la ¿no? guardia, no sé, vale. Qué lindo, ¿no les parece? A ver, yo le explico, en la Dice el resonancia de libro la de cabeza, Romanos capítulo vale, no 5 se ve versículos nada, 6 al 8, vale, porque vale, Cristo está dentro cuando de la aún éramos normalidad. débiles, Y en la a su ecografía del tiempo hígado, lo único que se murió. ve ¿Por es Excuse me, qué? como can un you mute hígado, ¿Por yourself? qué digamos, murió Can Jesús? you como mute yourself? inflamado, ¿Por qué? como Por sucio, digamos. nosotros, ese Vale, y esto impío puede ser por soy cualquier yo. cosa, puede ser por Dice, infecciones, porque por apenas morirá fármacos, alguno por un le justo, preguntaba por con eso, porque todo como ha empezado pudiera con una ser que medicación alguno nueva, osara morir habrá por que el vigilar. bueno. Vale, Mas ¿Podría Dios no apagar tiene su ninguna enviará a micrófono, piedra, por ni su favor? ninguna amor manchita, ni para nada. con Vale. nosotros. lo que Por pasa es que favor, ella la me Siendo señora, dijo, aún, la yo pareja que fui a la está hablando, ¿se siendo psicóloga, puede, aún por me dijo que favor, poner pecadores, en pastillas que mute? me está haciendo ver, y Cristo me dijo que no murió por tomara. nosotros. El ¿Por qué Torecán. tuvo que morir No, no, Cristo no, por no, es una nosotros? pastilla ¿Cuál? me puedes Porque pasar de su ahí que está de Una que le muerte han puesto ahora. paga la no, no, muerte no. del pecador Estaba y le da la tomando el oportunidad de vida. dermatología. Qué lindo. Dermatología. Sí, que Todos me estamos sale la condenados a muerte, rosácea. pero no todos tenemos que morir. Todos podemos vivir. Todos podemos ser salvos si es que estamos dispuestos a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. La cruz Y me es la dijo que prueba que me Dios que te ama, dejara de querido tomar, amigo, estaba querida amiga. tomando más de 15 días. En el libro de Pero Hechos encontramos la O 20 historia días. de pues sí Pablo puede y ser que a lo Silas mejor cuando fuera, pero estaban sí. Me ha dicho, encarcelados. ayer me dijo que dejé de tomar. ¿Se acuerdan la Vale. historia? Los habían Eh, flagelado, le echaron pues sal en la espalda y seguramente los necesitas dejaron en la noche una y Pablo alteración no en el podían dormir hígado y en vez demasiado de dormir, preocupante, ¿qué pero hay hicieron? que Se ver pusieron a que cantar y a solo dar tienen una gracias a Dios y discriminación, vino un digamos, terremoto y hay y que ver que eso no va más, sino que va derrumbó hacia todo. Vale, la entonces yo le voy a pedir cárcel. una analítica Y de cuando control vino el para carcelero, y creyendo ver que si todos se la habían compañera ve escapado, que se va iba a bajando matar y y no Pablo le dice, no te se mates, podrá estamos todos aquí, tranquilamente le y dice. estudiar de forma ambulatoria. El Vale. carcelero se acerca a Pablo y le Y dice, nada, señores, también virus ¿qué debo hepáticos y hacer demás por completar para el ser estudio, salvo? pero vamos, por lo demás, nada, ¿vale? ¿No Las creen pruebas han ustedes salido que esa bien. es la pregunta Yo estoy más bien. importante de la vida? No puedo irme hoy a casa. ¿No creen Vamos ustedes? a ver qué pasa con lo del hígado. Vale, 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 vale. Charito, Charito, ¿te puedes unmute? No puedo. Es que están todos en silencio. Está. Okay, Un poquito okay. Veamos quién más está. Ahí está. Había uno que estaba abierto. Entonces, la pregunta más crucial de la vida es, ¿cuál es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora se me trancó. Ahí está. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si tú valoras tu vida, esta es la pregunta que debiera estar en el centro de tus pensamientos. ¿Qué debo hacer? para atrás, madre. Yo te hago la pregunta, ¿no debiésemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para ser salvos? ¿No crees? Porque después de todo, en juego está vida eterna y muerte eterna. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sencilla. Hechos 16:31 dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cristo murió para que tú y yo pudiésemos tener la oferta de la salvación, pudiésemos optar salvarnos. Cristo dio su vida para pagar por tu muerte. Al morir Él, tú no necesitas morir eternamente. Él tomó tu lugar. Él padeció por ti. Él llevó tus pecados. Sobre Él fueron cargados todas tus culpas, fueron puestas sobre Él para que tú tengas la oportunidad de salvación. Pero ¿cuál es la condición? Hemos de creer en Jesucristo. Y esa palabra creer
Demanda una Yo le entrega dije ayer a la doctora, completa, una me absoluta está mirando de lo que dependencia me han de dicho Cristo de la Jesús. pastilla. Puede ser que sea eso. Sí, querido amigo, cree en Jesús, es el Entonces me mensaje ha del dicho, Evangelio. Charito, Cristo es el Salvador. Somos Charito, pecadores terribles, ¿te pero puedes tenemos quedar en silencio, por favor? hay salvación. ¿Se imaginan que no hubiese salvación? ¿Se imaginan que no hubiese futuro? ¿Se imaginan que al mirar pero me van a el tener futuro que viésemos decir tan solo un hepática futuro también, algo logremos y hubiese tan para solo allá, un camino que es el camino de la muerte? Pero para no, hacer Dios ha mantenido abierto el camino de la vida y tú y yo podemos escoger ser salvos. De la misma manera que Adán y Eva escogieron pecar y traer la maldad a este mundo. Y cada vez que tú escoges hacer lo malo, has escogido. De la misma manera tú esta noche puedes escoger a Cristo Jesús como tu Salvador. Es tan sencillo como eso. Es poner en la balanza tu vida y la vida de Cristo. Antonio, tú que eres Es el poner en la balanza administrador, lo ¿no que más podrías deseas en esta vida. poner Si tú deseas mute tener una a vida con Dios, todos? eres libre, puedes perderte. Dios te ha dado la libertad para El perderte. problema Pero tú anhelas es ser que salvo. Samuel tiene Si esta noche ha nacido dentro de ti el el deseo de la derecho para mute salvación, everybody. No lo hay tiene, no lo tiene salvación Antonio. para todo aquel que desea ser salvo. En Hechos 4:12 leemos, y en mira, ninguno hay Eva, otra digo, salvación, hoy no me voy a porque no hay duchar. otro Me he nombre duchado, bajo le el digo, cielo dado a hoy los no me lavo hombres la cabeza, ya en que podamos ser cuando salvos. llegue a casa me voy. ¿Cuál es ese nombre? Cristo Jesús. Jesús es tu Salvador. Anda. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque Charito, de Bueno, tal es mejor que me manera quede Charito, Dios que al mundo pase. Charito, que dio a su Hijo, Charito, ¿te puedes para quedar que callada, por todo favor? aquel que en él Porque cree todo el mundo está no se escuchándote. pierda, mas tenga Vale, vida. vale, vale, perdón. Todo lo que Por tú no favor, tienes, ¿puedes unmute? Gracias. todo lo que tú no puedes darle al Padre para que te acepte, lo tienes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús puedes ser perdonado, limpiado, lavado, transformado. En Cristo Jesús puedes llegar a ser hijos de Dios. Todos pecaron, todos merecen muerte eterna, pero en Jesús todos pueden tener vida eterna. Amén. Qué lindo mensaje, ¿no te parece, amigo? En esta noche hay una batalla y esa batalla se lidia cada día. La gran batalla es por ti. Hay una batalla mortal entre Cristo y Satanás. Satanás anhela con todo su corazón llevarte a la destrucción, a la perdición. Él va a ser destruido y no quiere ser destruido solo. Él quiere ser destruido con aquellos que Dios más ama, tú. Y Jesús desea que tú pases la eternidad con Él. Y cada día, cada momento de tu vida, estos dos poderes están luchando por ti. Y tú sientes esa lucha. Sientes el llamado. Hay dos maestros, hay dos caminos, hay dos amos, señores. Satanás o Cristo. Eres tú el que debes escoger a quien vas a servir. Si te entregas a Cristo, las cadenas son rotas y eres libre para vivir por Cristo Jesús. Cuando yo era niño escuché la historia y conocí a un hombre llamado Felipe en Yayay, el pueblo donde nosotros crecimos. Felipe era el borracho del pueblo. Mi papá lo conoció cuando él era borracho. Nosotros lo conocimos ya cuando había sido transformado. Felipe, la esposa tenía que ir a la estación porque él trabajaba en la estación del tren y le pagaban el salario a la esposa, porque si se lo daban a él, los hijos ni ella veían nada, era pero borracho. Un día miércoles de noche él estaba tirado en la calle, borracho, y un amigo al dentista que había lo agarró del cuello y se lo llevó a la rastra a la iglesia, a la reunión de oración. Y allá lo sentó en la última banca y como un grupito así se juntaron a orar y al final el pastor estaba haciendo un llamado para orar por aquellos que tenían problemas y Felipe se despertó. Entonces dijo, pastor, yo quiero que oren por mí. El hombre estaba borracho. Todos lo conocían, así que no era sorpresa. Estaban felices que estuviera ahí, pero durmió todo el programa. Se despertó solamente para el llamado. Pasó adelante, la iglesia se reunió a orar por él. Oraron por Felipe y la vida de Felipe cambió. Dejó de tomar. Se entregó al Señor y comenzó a vivir una vida buena. Y llegó a ser el ejemplo del pueblo. De la misma manera, querido amigo,
El Señor puede hacer lo mismo por cada uno de nosotros. Nuestros pecados no son la excusa que nos han de alejarnos de Cristo. Nuestros pecados han de ser la excusa que nos han de atraer a Cristo. El pecado ahora, gracias a la gracia de Dios, es lo que le podemos traer a Dios como nuestra necesidad para que Él nos salve. Si tienes mucho pecado, hay mucha gracia. Y yo te garantizo que todos nosotros tenemos mucho pecado. Y el Padre está más que dispuesto a perdonarte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya pagó tu valor. Cristo Jesús ya murió por ti. Él ya derramó su sangre. Él ya sufrió por tus pecados, los llevó. Así que esta noche me gustaría hacerte una invitación. ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor Jesús, perdón? No me corte en este momento, hermano. Perdóname. Si a ti te gustaría decirle al Señor en esta noche, Señor, yo deseo aceptarte como mi Salvador. Deseo traer mis pecados y mi vida a tus pies. No te ofrezco nada. Quiero tomar de ti todo lo que tú me ofreces. Vengo a ti tal cual estoy, porque esa es la invitación. Ven a Jesús no cambiándote, ven a Cristo con todos tus ayes y dejas de solo a sus pies y aférrate a Él como tu Salvador. Él es tu salvación, Él es tu vida, en Él se encuentra el perdón de todos tus pecados, porque Él ya murió por ti. Si es ese tu deseo esta noche, de entregarle tu vida a Cristo y aferrarte a Él con todo el corazón, te podrías poner de pie donde estás para que oremos juntos. Y decías, Señor, sí, yo quiero que tú seas mi Salvador. Quiero ser salvo y deseo que tú me salves. Amén. Amén, alabado sea Dios. Oremos. Querido Padre, esta noche nos queremos presentar ante ti, Señor, reconociendo que no hay ninguno de nosotros que sea naturalmente bueno. Lo opuesto, Señor, como el apóstol Pablo, podemos decir que en nosotros, esto es en nuestra carne, nada bueno mora, Señor. Y cuando miramos para nuestra vida atrás, ¿cuántas veces hemos violado tu ley? ¿Cuántas veces hemos pecado, Señor? Hemos pisoteado tus mandamientos, nos hemos complacido a nosotros, hemos vivido, Señor, para nosotros mismos, en el egoísmo, en el orgullo, Señor, en el placer propio. Señor, merecemos la muerte. No merecemos nada de ti, no te traemos obras buenas porque no las tenemos, Señor, pero traemos aquello que nos recomienda ante ti, y es nuestros pecados. Nuestra gran necesidad de salvación es lo que traemos a ti, Señor, y pedimos, ten misericordia de nosotros. Querido Señor, no nos aferramos a lo que te podamos ofrecer, pero en esta noche nos aferramos al don que tú nos has dado, Cristo Jesús. Señor, nos has dado a Jesús como nuestro Salvador y a través de él has pagado todos nuestros pecados. Y por lo tanto, Señor, esta noche te pedimos, perdónanos. Límpianos de todo mal. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Lo dejamos todo a tus pies, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, invitamos al Señor Jesús a ser nuestro Salvador. Querido Señor, a través de tu sangre, límpianos, perdónanos, lávanos. Ven a morar en nuestro corazón, toma control de nuestra mente, llénanos de tu Espíritu, Señor Jesús. Haz de nuestro corazón tu trono y que nuestra vida te pertenezca y danos plena confianza, querido Señor Jesús, que ahora, perdonados a través tuyo, limpios a través de tu sangre, somos aceptos ante el Padre, amados como hijos, y podemos tener confianza de vida eterna. Porque esta noche pasamos de muerte a vida, Señor, y es gracias a ti. Alabado y glorificado sea tu nombre, nuestro amado Salvador. Te dejamos todo lo que somos, Señor. Tú tienes que rehacer nuestra vida, pero no nos preocupamos porque tú eres el que nos ha comprado con su sangre y ahora te pertenecemos y tú obrarás en nuestra vida todo aquello que es necesario para que vivamos como hijos de nuestro Dios, Dios el Padre. Bendícenos ahora. Danos paz, danos gozo, Señor, y llévanos ahora a caminar muy cercano contigo para que desde hoy ya vivamos la eternidad.
en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente, queridos amigos. Mañana vamos a estudiar en la mañana el código del Mesías. Vamos a ver el por qué Jesús tan solo es el verdadero Mesías. Vamos a estudiar las profecías del Antiguo Testamento que nos muestran y nos prueban que Jesús es el verdadero Mesías y por lo tanto el verdadero y único Salvador de este mundo. Por favor, no se lo pierdan mañana a las 11 de la mañana y después hay almuerzo. Y si en alguna vez ustedes no han participado con los adventistas en almuerzo, nosotros no, hay varias cosas que no hacemos, pero una cosa hacemos bien, es comer. Y mañana vamos a comer, vamos a tener un festín bonito, así que vengan, únanse a nosotros. Si quieren pueden venir a las 9:30, donde tenemos un estudio bíblico, pero si no pueden, vengan a las 11, donde vamos a estudiar este lindo tema, el código del Mesías, las profecías que apuntan a Jesús como el Salvador y el Mesías. Nos vemos mañana, que el Señor los bendiga. Y si no pueden venir en la mañana, el programa sigue en la noche, por supuesto, a las 7. Chao, chao.